Hola chicos, buenas noches. Espero que estén muy bien. Hoy damos oficialmente apertura a la sexta y última semana del desafío incendiario. Estoy convencida que esta semana Papito Dios nos va a sorprender un montón y pues hemos aprendido muchísimo este tiempo, confiar en Dios, depender de Él, ser instrumentos útiles en sus manos, el cómo vivir para Él y creo que han sido tantas enseñanzas que resumirlas en este tiempo es como difícil, pero pues quiero que oremos para poder dar inicio con esta sesión número 36 del incendiario. Y bueno, que podamos cerrar nuestros ojitos y orarle a Papito Dios. Amado Dios, hoy te damos gracias por este nuevo día de vida que nos regalas, por la oportunidad de estar aquí conectados, por tu presencia, tu compañía, porque podemos confiar en ti, porque nos has enseñado tantas cosas, Dios, y estamos tan agradecidos. Gracias porque tú no te cansas de hablar a nuestras vidas, de enseñarnos una y otra vez, Dios, porque sin duda alguna son principios básicos, Dios, que necesitamos. Y hoy te disponemos nuestro corazón para que tú pongas esa semillita y que sea una semilla que pueda dar muchísimo fruto, Dios. A ti te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a dar inicio con este día o esta semana. Y precisamente esta semana se llama, o bueno, el versículo es, su palabra es como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y esa palabra está en Jeremías 29. Y por acá dice semana 6, expande el fuego. Por aquí vamos con el desafío incendiario de esta semana, que es como siempre el inicio de la semana, y dice, dale el mensaje a una persona. Este es el último desafío incendiario. ¿Recuerdas a lo que te desafié anteriormente? Te desafía a mantener tu conexión con Dios a pesar de vivir en un mundo lleno de distracciones. Te desafié a crear tu lugar secreto, un espacio para el encuentro íntimo entre Dios y tú. Te desafía a crear la caja de tu vida como un recordatorio de quién eres. Te desafía a regalar algo tuyo a alguien, a ser dolorosamente generoso entregando algo de valor para ti a otra persona. Te desafía a hacer un acto de bondad en este mundo en el que la maldad se ha extendido como un cáncer. Me emociono mientras escribo estas líneas pensando en ti, realizando todos estos retos, consumiendo tu apatía y ardiendo con una pasión renovada por Dios y sus propósitos. El último desafío incendiario es dar el mensaje a una persona. Me refiero a comunicar la buena noticia del amor de Dios a una persona de tu entorno que aún no la conoce. ¿Cómo lo harás? En los próximos 5 días te pediré que hagas varias cosas. Estate muy atento para concluir el día 40 entregando el mensaje a una persona. Este mensaje lo entregarás en forma de un paquete de regalo. Lo que debes hacer hoy es preguntarle al Espíritu Santo quién es esa persona a la que debes darle el mensaje. Las únicas dos condiciones son que no sea cristiana, que tengas relación. Puede ser cualquier persona de tu círculo social o familiar. Ahora cierra tus ojos y pregunta al Espíritu Santo, ¿quién es la persona a la que deseas que dé el mensaje? Esta es una tarea que debemos hacer ahorita, apenas terminemos este tiempo aquí, y que el Espíritu Santo ponga a esa persona y esa convicción. Seguro ya se te vino una a la mente, apúntala por ahí porque de pronto es esa. Y empezamos con el día número 36. Dice, no pierdas esa oveja. Dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Primera de Samuel 17, 33 al 36. Es en la transición entre la promesa y su cumplimiento donde vas a atravesar una de las pruebas más determinantes de tu vida, la prueba de la fidelidad. Deseo dejar grabada esta verdad en lo profundo de tu alma. Este mundo aplaude el carisma, pero el cielo
aplaude la fidelidad. Si has leído la historia de aquel pastorcito que llegó a ser rey, contéstame esta pregunta. ¿Dónde ungió Dios a David como rey? ¿En su casa? ¿En el anonimato? ¿En el lugar de su cotidianidad? De la historia de David aprendemos que muchas veces Dios te mantiene por largo tiempo oculto, en la sombra. Te esconde durante años de la mirada de los hombres para que aprendas a vivir solo para la mirada de Dios. De hecho, David era rechazado prácticamente por todo su entorno, por lo que tuvo que aprender a vivir para la aprobación de uno solo, su Dios. Allí, en las montañas, donde nadie estaba mirando, fue donde David fue visto por el Eterno. Parecía que nadie miraba a David, excepto Dios, quien no podía dejar de mirarle. David era invisible para su padre, sus hermanos y sus vecinos. Sin embargo, su corazón era tan visible para Dios como una antorcha en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque el corazón de David poseía la virtud que es tremendamente atractiva para Dios, que nunca pasa desapercibida delante de él, la fidelidad. Dios no escoge a sus príncipes o a sus princesas por su capacidad, sino por su fidelidad. En serio, a Dios le sobran personas capaces, pero le faltan personas fieles. Vivimos en una cultura que celebra 15 minutos de fama, pero el cielo celebra la constancia de la fidelidad. Cada vez me convenzo más de lo determinante que es la fidelidad prolongada en el tiempo para que Dios te promocione. Busca a un muchacho que se esfuerce día tras día en las pequeñas cosas y habrás encontrado a alguien al que Dios se le presentará un día para ofrecerle una gran oportunidad. Dios no te llama a tener éxito, te llama a ser fiel. No te obsesiones por ser famoso o influyente o poderoso. Procura vivir apasionadamente la etapa que te toca vivir, porque esa será tu promoción. De hecho, esa es mi definición de fidelidad. Mantener tu corazón conectado y apasionado a algo o a alguien, a pesar de las circunstancias. Una persona fiel se entrega al máximo siempre. Recuerda que lo que parece pequeño no siempre es pequeño. Piensa en esto. ¿No se abre una gran puerta con una pequeña llave? Quien posee la llave domina la puerta. Muchas veces son las cosas pequeñas las que tienen poder sobre las cosas grandes. Las tareas aparentemente insignificantes pueden ser tu llave de acceso a las grandes oportunidades. Y no solo eso, lo pequeño siempre es tu entrenamiento para la grandeza, porque en el reino de Dios, los reyes deben tener corazón de siervo. Cuando David, después de ser ungido por Dios como rey, permaneció haciendo lo mismo que hacía con la misma pasión, cuando permaneció fiel sin descuidar su tarea, por pensar que era demasiado pequeña para una unción tan grande, Dios confirmó que había ungido a la persona correcta. Su padre le había encomendado la tarea de cuidar del rebaño de ovejas familiar, y aún ungido como rey, regresó a su responsabilidad como pastor. Déjame mostrarte cómo la fidelidad de David cuidando de ese pequeño rebaño de ovejas de su papá fue lo que lo promocionó delante de Dios para ser el futuro rey de Israel. La historia cuenta que, mientras aquel muchacho cuidaba del rebaño en el campo, algunos osos y leones salvajes venían con la intención de llevarse como presa a alguna de las ovejas. Ante el peligro, aquel joven, en vez de echarse para atrás como muchos lo habrían hecho, se abalanzaba valientemente sobre aquella bestia salvaje y le arrebataba la oveja de sus fauces, poniendo en riesgo su propia vida para salvar la de aquel animal. David tenía un sentido de la responsabilidad tan grande que estaba dispuesto al sacrificio por ser fiel a lo que le habían encomendado. Un muchacho con corazón mercenario hubiera dicho, no me compensa en nada arriesgar mi vida por una vejilla. Pero aquel muchacho con corazón fiel dijo, por encima de mi cadáver, estoy seguro que salvar a aquella ovejita fue lo que calificó delante de Dios. Imagino que cuando Dios vio a un muchacho capaz de cuidar con tanta entrega el rebaño de su papá, pensó, a este puedo confiarle el cuidado de mi rebaño Israel. Si David era capaz de luchar contra osos y leones por cuidar el pequeño rebaño de su papá, Dios podía entregarle el cuidado de su pueblo.
Por aquí hay como unas ilustraciones. Cada vez que tratas con respeto, pasión e integridad a una pequeña encomienda, te estás entrenando para poseer tu destino. Generalmente no entendemos lo determinante que es ser fiel en las pequeñas responsabilidades para ser promovido por Dios para las grandes responsabilidades, hasta que ha pasado tiempo. Solo cuando miramos hacia atrás, logramos unir los puntos. Entonces entendemos que aquellas cosas pequeñas estaban conectadas con esas cosas grandes. Se tarda en descubrir cómo algo aparentemente insignificante se conecta con nuestro destino profético. Unos capítulos más adelante se narra el momento en el que un gran gigante llamado Goliat salió a desafiar al ejército de Israel, y todos se paralizaron por el miedo. Nadie quería hacerle frente a aquella bestia. David escuchó cómo Goliat desafiaba al ejército de Dios y se burlaba de él, sin que nadie le hiciera nada para detenerlo. Entonces se presentó delante del rey Saúl para ofrecerse a combatir contra él. Cuando Saúl lo vio, intentó persuadirlo de que no era buena idea, ya que Goliat era un soldado entrenado y él era un sencillo pastorcito. Entonces David, para convencer a Saúl de su valía, le contó el testimonio de cómo se había enfrentado a osos y a leones cuando intentaban arrebatarle una oveja. Cuando Saúl escuchó el testimonio de David, quedó impresionado, por lo que le dio la oportunidad de pelear aquella batalla. Si has leído la historia completa, sabrás que fue la batalla que le dio la fama, la batalla que sería recordada como el día en que un muchacho venció a un gigante con una honda y una piedra. Épico. Pero piensa en esto. Lo que le dio la credibilidad a David delante del rey Saúl fue su testimonio. El testimonio de cómo cuidaba de aquellas ovejas fue la llave que abrió la puerta de la oportunidad para que David pudiera librar la batalla de su vida. El enfrentamiento contra Goliat que le daría la fama y lo catapultaría hacia los propósitos de Dios. Literalmente, fue su testimonio de fidelidad lo que le dio acceso a aquella oportunidad. Es decir, si David hubiera perdido una oveja, hubiera perdido su oportunidad, hubiera perdido su promoción, hubiera perdido una victoria histórica para Israel en el nombre de Dios. ¿Cómo? Sí. Cuando un oso o un león se acercaban a David para tratar de robarle una oveja, en realidad era Satanás intentando robarle su destino, intentando arrebatarle el testimonio que le daría acceso a la batalla de su vida. Lo que estaba en juego en aquellas batallas privadas no era una simple oveja, era la autoridad que le daría acceso a la batalla pública. Demasiadas personas dejan que Satanás se lleve algunas de sus ovejas, porque creen que es poca cosa, que no es significativo, pero pueden estar perdiendo algo valioso. Es solo una oveja, piensan. Mejor no pelear, está difícil. Batalla solo por un corderito. Se justifican. Espera, piensa en esto. ¿Cómo arruinas tu matrimonio? Nadie arruina su matrimonio de la noche a la mañana. Lo arruina haciendo pequeñas concesiones aparentemente insignificantes. Una mirada de lujuria un día, una visita a una página porno otro, una conversación inapropiada. Nadie arruina su destino en un solo momento. Lo arruina perdiendo una oveja tras otra. Pequeñas pérdidas, pequeñas infidelidades. Dejar que Satanás te robe una oveja es darle licencia para que te robe tu propósito. Empieza con una oveja y termina robándote la corona. Los más jóvenes me preguntan tantas veces, ¿y Tiel? ¿Cuál fue la gran batalla que tuviste que pelear para que Dios te promocionase? Y yo les respondo, en realidad, nunca he peleado una gran batalla, sino muchas pequeñas batallas cotidianas. Esas pequeñas batallas en la sombra, cuando solo Dios me estaba viendo, han sido el motivo de mi promoción. ¿Alguno de los que estáis leyendo este libro? Estás perdiendo las batallas más determinantes, anestesiando vuestras conciencias, diciendo, es solo una oveja, pero nunca es solo una oveja. Si David hubiese perdido una oveja, no solo hubiera perdido una oveja, hubiese perdido el testimonio que le dio acceso a la batalla que le dio fama. No solo hubiera perdido una oveja,
hubiera perdido la confianza para callarle la boca a Goliat. No solo hubiera perdido una oveja, hubiera perdido la corona de rey. No solo hubiera perdido una oveja, hubiera perdido la inspiración para escribir el Salmo 23. No solo hubiera perdido una oveja, hubiera perdido el honor de preparar el lugar donde sería construido el templo de Dios. No solo hubiera perdido una oveja, hubiera perdido un título mesiánico. ¿Cómo? Sí, siglos después, Jesús, nuestro Mesías, iba a ser conocido como el Hijo de David, porque cuando Dios encuentra a alguien como David, se siente complacido de ligar su nombre con el suyo. Aquel que protegió una oveja de su papá le puso nombre al Cordero de Dios. ¿Puedes ver cómo una insignificante oveja puede conectarse con el Cordero de Dios? Los asuntos aparentemente insignificantes pueden estar conectados con la eternidad. Es más, déjame contarte que algunas tradiciones dicen que tal y como se explica en la Biblia, como sigue, cuando David tomó la cabeza de Goliat y la trajo a Jerusalén, primera de Samuel 17:54, el lugar donde dejó la cabeza de Goliat, a las puertas de la fortaleza de Jerusalén que todavía no había sido conquistada, fue conocido siglos después como el Gólgota, el lugar de la calavera. Dejo que esta posibilidad te explote la cabeza y conecte los puntos. Una oveja, un gigante y una cruz. Querido lector, Dios está buscando a alguien que pelee sus batallas cuando nadie le está mirando. Aquellos que como David fueron entrenados en sus batallas privadas contra el oso y el león, cuando solo Dios los observaba, podrían vencer una batalla pública contra Goliat cuando todos estén mirando. Solo aquellos que han sido fieles, cuidando un pequeño rebaño, se les podrá confiar una ciudad. Lo que hoy es tu batalla privada, mañana será tu testimonio público. Tu fidelidad en las pequeñas cosas es lo que te va a promocionar para las grandes responsabilidades. Y fin. Ay, no, esto fue mucho con demasiado. Dale, mi Lili. Hola, Dios los bendiga grandemente. Bueno, llegué un poquito tarde, pero llegué como al punto que era. Y hace unos días con mi esposo estábamos leyendo casualmente este capítulo de Samuel. Y pues todos sabemos que cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, nos da cosas diferentes, ¿no? Nos muestra esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y cuando dice la palabra que pues con la seguridad de que David iba y decía, yo puedo acabar con este filisteo incircunciso, y empieza a decir, pues si lo hice con un oso, si lo hice con un león, yo tengo un perro bulldog y yo no soy capaz de abrirle la boca al perro para quitarle un juguete o algo por el estilo porque tiene una mordida fuerte, y ellos por naturaleza no se dejan. Y ahí molestando por cosas, nos hemos ganado uno que otro mordisco de él, pero pues no un mordisco con todas las de la ley, pero igual así duele. Y nosotros miramos como ahora, si con él el mordisco puede doler, ¿cómo será un mordisco de un oso o de un león? Una mordedura de ellos. Entonces, y como él decía, yo llegaba y les cogía y les partía la quijada y le quitaba la oveja. Y nosotros ahí en ese momento decía, wow, definitivamente, como lo dice él, nosotros no podemos dejársela fácil al enemigo. Nosotros tenemos el respaldo de un Dios que así como entrenó a David estando a solas, como lo dice acá el libro, él estaba trabajando y él defendía lo que le dieron a cuidar, y lo defendió a punto que le partía la mandíbula a estos animales para rescatar una oveja. Así es como nosotros tenemos que partirle la boca al enemigo en oración, definitivamente. En oración que solamente esas batallas conoce Dios. Las oraciones que nosotros tenemos ahí, y así le partimos la boca, la palabra hay que declararla audiblemente. Nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios, no leyéndola mentalmente, no pensándola mentalmente, sino audiblemente. Así le rompemos nosotros la quijada al enemigo, de ahí le quitamos lo que nos quiere robar, que ya por
por derecho, por gracia y amor de nuestro Señor Jesucristo ya nos ha sido entregado. Entonces, súper lindo. Me parecía muy tremendo cuando decía, algunos de los que están leyendo este libro están perdiendo las batallas más determinantes, anestesiando vuestras conciencias, diciendo, es solo una oveja, pero nunca es solo una oveja. Y la verdad, siento que yo a veces le digo a Dios como que, Dios, porque tú a mí me pones a hacer las cosas más difíciles, en el sentido de que son seguidas, es decir, el diario fueron 365 días y demanda muchísimo, como de la constancia, la disciplina, incluso el incendiario demanda como de la constancia, la disciplina, y mientras leía esto, pensaba en las veces en las cuales yo hacía, bueno, en mi iglesia, los grupos donde nos reunimos a orar con las niñas se llama grupo de paz. Y muchas veces yo tenía mi grupo de paz vacío. Y aún así yo estaba allí orando con las almitas, salía a evangelizar, salía a predicar, allí donde nadie me veía literalmente. Y pensaba, mientras leía eso, que era Dios diciéndome como, yo te veía. Y precisamente esta mañana, si no estoy mal, eh, escuché una canción de Majo Irán que se llama Te Veo, y pienso mucho en la historia de Agar, cuando Sara la despide y le dice vete, y ella se va con su hijo y ella dice nos vamos a morir aquí, y Dios la ve, sale a su encuentro, le da una promesa sobre su hijo. Pensé en ese hombre que estaba debajo del cedro, que se me fue en este momento el nombre, y que Dios le dice, yo te vi cuando tú estabas bajo la higuera y yo te vi en este momento. Y hay momentos en donde uno dice, Dios, o sea, me he esforzado tanto por esto, puede ser, llámese carrera, llámese matrimonio, llámese como se llame, y te has esforzado, o sea, en los secretos has luchado batallas que quizás nadie sabe, que nadie ha visto, pero Dios sí las ha visto, y Dios en su debido tiempo recompensa. Creo que lo que nos falta es precisamente la perseverancia hasta el momento de llegar a esa promesa, porque la palabra dice en Hebreos 10, 35, 36, si no me falla la memoria, para que habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. No, ese es Hebreos 6, 15, pero les voy a leer Hebreos 10, 35, que dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, necesitamos estar allí, no perder la confianza, porque eso tiene un galardón, eso tiene un premio, pero es necesaria la paciencia. O sea, cuando tú eres paciente y haces la voluntad de Dios, vas a obtener la promesa. Eso lo dice Hebreos 10 del 35 al 36. Entonces a veces estamos en medio del proceso, iniciamos a fuego dándola toda, pero ya vamos a medio camino y uno dice, no, ya quiero tirar la toalla. Pero son en esas pequeñas victorias diarias que Dios nos ve confiables, que Dios dice, le voy a confiar algo más. O sea, una oveja que quizás para nadie significaba, para Dios sí significaba. Y terminó entregándole literalmente un reino. O sea, David con todos sus errores, con todas sus imperfecciones y con todo fue escogido para quedar en el linaje del Mesías, simplemente porque decidió ser fiel. Y esa es una decisión, creo que lo que hablábamos ayer de decidir dar nuestra vida por la causa de Cristo y ver cómo estos hombres literalmente morían por Jesús. O sea, ellos lo decidieron antes de que llegara el momento. Y por eso es que Dios los terminó promoviendo y se conecta con lo que hablábamos, o sea, literal, llegar a ese momento de vernos con Jesús y que Jesús diga, ya no llevas la cruz, ahora llevas tu corona, o sea, ten tu corona, ten tu galardón, ten tu premio. Y de hecho, una de las imágenes mientras leía el incendiario que me impactó un montón fue esta, que decía, Dios no escoge a sus príncipes o a sus princesas por su capacidad, sino por su fidelidad. O sea, Dios siempre nos hace semejanza de que somos árboles plantados y curiosamente están las coronas. Y me imaginaba que era ese árbol de la vida con las coronas esperando para nosotros, para justo el momento apropiado en que Dios diga, estoy premiando tu fidelidad. No tus obras, porque en realidad la Biblia dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia, sino en realidad nuestra fidelidad, porque es tener, o sea, las obras cualquiera las puede hacer, pero es el corazón que tenemos al hacerlo lo que realmente mira a papá cuando lo hacemos. Entonces me parecía muy hermoso eso. Por aquí
Vero Rojas dijo que las tareas aparentemente insignificantes pueden ser tu llave de acceso a grandes oportunidades. Y creo que eso es súper importante. O sea, Lili dice, el reino de Dios es para los valientes. O sea, siempre va a demandar el camino estrecho, las puntillitas en los pies que duelen, pero es saber que Dios va allí peleando por nosotros como poderoso gigante. Le quiero dar la palabra a Bri. Pues me llamaba la atención en la parte que dicen, Dios no te llama a tener éxito, sino Dios te llama a ser fiel, porque pues digamos que a veces, o como lo menciona ahí, nos enfocamos mucho en la carrera, en el apartamento, en el carro, pues como en cosas materiales, que pues a final de cuentas pues no nos van a llenar, ¿no? Pues digamos que uno ve ejemplos de muchas personas con mucha plata, pero pues que siempre tienen vacíos en su corazón, eso, o en su corazón, o digamos pues muchas personas que incluso se han quitado la vida que aparentemente uno pensaba que eran pues felices, ¿no? Entonces, ese me gustó esa parte y también pues me recordaba el versículo que es de, si eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Ese, digamos que un tiempo que estuve en un trabajo anterior que ya como que quería cambiar y como que era esos días que como que no, no me toca levantarme a trabajar, pero sí, era porque ya quería como un cambio y eso, pero pues antes de conocer de Dios era todavía, pero ya no tanto, era muy emocional y como que había renunciado a dos trabajos así como toda loca y después no tenía cómo pagar, pero, pero digamos que esa es la líder que tenía en ese momento me dio como este versículo, entonces yo como que todos los días decías, lo fiel en lo poco, te pondré en lo mucho también, y sí, como que las cosas pues ahí fueron cambiando. Y, y se me olvidó qué más iba a decir. Entonces, pues digamos, yo creo que pues siendo fiel como en esas cosas pequeñas y demás, pues así como tú mencionabas también, en el momento en que Dios tenga preparado, no sé, sea el ascenso, lo que sea, cuando has trabajado fielmente y de corazón en las cosas pequeñas o que no te ven, pues ahí es donde Dios también pues te va o a mostrar tu testimonio en público. Otro ejemplo, de pronto a veces en el servicio en la iglesia, uno pues cada servicio lo ponen en diferente posición, entonces a veces le toca a uno en el baño, entonces en el baño y uno es como, pero aquí nadie me... pero no, o sea, es como en esa posición, pues algo Dios va a hacer y el hecho de que no te estén viendo todas las personas, no quiere decir que Él no te vea. Paulita, dale. Bueno, hoy, yo no sé, hoy me recordó algo que, pues, que me pareció como, pues, la verdad, como triste, porque no sé realmente, o sea, Dios qué dice, qué pasa al respecto, pues, qué pasó con la vida del alma de esa persona, ¿cierto? Lo que pasa es que, por ejemplo, o sea, yo siempre que conozco pues a gente así, Dios me dice como que háblales de mí y eso, yo a gente no le hablo, a otras personas sí. Y resulta que hace mucho tiempo yo había conocido a una señora que amaba mucho a mi perrito, entonces cada vez que salía y veía a mi perrito y eso, entonces la señora ya empezó como a contarme sus dificultades de salud y todo eso, entonces yo empecé a hablarle de Dios, pero no así como, o sea, como que entreguele, pues así muy superficial, no nada así como muy de afán y eso. Y yo le envié, entonces yo sentí como en el corazón de enviarle un video del mensaje de la salvación, como para que ella conociera realmente cuál era tener una relación con Dios. Y yo se lo mandé, pero no se lo especifiqué ni nada de eso, y ella lo vio y le mandaba como también otros videos y eso. Y un día de estos me la volví a encontrar, no, un día de estos no, hace 2 meses me la encontré y resulta que la señora me dijo que estaba muy mal de salud y eso, y yo iba de afán para una cita. Entonces yo le dije, ay, busque a Dios, entréguele eso a Dios. Y ella me dijo, sí, yo lo hago. Entonces, y yo le dije, ay, le mando un abrazo y bueno, y ya, y me despedí, pues porque iba de afán para la cita. Y hoy la señora pues me di cuenta que la señora se murió. Entonces yo digo, bueno, pues no sé si de pronto lo poquito, esos videitos, esas cositas habrán servido para que ella hubiera entregado su vida a Jesús
o quizás no lo fue, o quizás no cuidé esa oveja como Dios me dijo que, no sé. Entonces es como cuando Dios nos pone a alguien, es como estar como pendiente de esa persona y sí. Y otra cosa que admiré mucho de David es que él era una persona, o sea, disciplinada, comprometida y mejor dicho, entregada para Dios. Porque si uno no tiene disciplina y compromiso, no logra ser así como él. Gracias, mi Pau, me arrugaste el corazón, pero creemos en el nombre de Jesús que sí, ella creyó en Jesús. O sea, siento que muchas personas ya están evangelizadas, son conocedoras y quizás esos pequeños actos que podemos hacer son como esa chispita que enciende ese fuego y que tuvo su oportunidad para estar en la presencia de Dios y descansar en Él. Y bueno, pasemos por aquí a la hora tú y les voy a compartir pantallita. Desde donde te encuentras ahora, no puedes ver tu futuro, pero sí puedes ver tu pasado. Estoy seguro de que has aprendido valiosas lecciones. ¿Qué le dirías al niño que fuiste? Escríbele una carta a ese niño que un día fuiste para hacerle una advertencia, darle algún consejo o decirle algo que necesitaba escuchar. Y ahí dice como, querido niño o querida niña, la idea es que no pueda escribir, hay un dibujito. Esa es la tarea de hoy, nuestro ahora tú. Los invito para que podamos cerrar nuestros ojitos y podamos orar. Papito Dios, hoy nos has mostrado como una pequeña ovejita, quizás insignificante para muchos, tuvo gran valor para ti. Como esas batallas tan quizás insignificantes para muchos fueron el testimonio que le diste a David para llegar a ser el rey de Israel. Y creo, papá, que tú cada día estás forjando un testimonio en nuestras vidas. En algunos hemos fallado, en otros hemos salido victoriosos, pero sin duda alguna, Dios, incluso nuestras heridas y nuestras cicatrices, tú las conviertes en gloria. Tu palabra dice que tú cambias ese luto, Dios. Y hoy te queremos pedir, por favor, para que tú nos ayudes a permanecer en ti. Hoy te pedimos perdón por esas ovejitas, esas pequeñas indiscreciones en las cuales te fuimos infieles, cuando quizás nos pediste hablar y no hablamos, cuando nos pediste algo, Señor, y no lo hicimos. No queremos, Señor, permitir eso en nuestras vidas porque sabemos que poco a poco se va arruinando y dañando lo que tú has querido hacer con nosotros. Hoy, bajo tu gracia, te pedimos que nos ayudes en medio de nuestra debilidad, porque nos cuesta negarnos a nosotros mismos, nos cuesta, Señor, dar la milla extra, nos cuesta. Ayúdanos, por favor, a ser fieles a ti, no fieles a lo que el mundo pueda decir o al aplauso de las personas, fieles a ti, a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Hoy te pedimos que limpies nuestro corazón, Dios, de todo orgullo, de toda sabiduría humana, de todo lo que quiere venir a llenarnos cada día y que podamos permanecer en el llamado que tú nos has dado, papá. Hoy te presentamos realmente nuestras vidas, Señor, para que nos des la capacidad de hacerlo. Hoy te pedimos, por favor, que nos llenes cada día más de tu Espíritu Santo para poder ir por esta generación que está tan necesitada de ti. Danos la sensibilidad para entender qué es lo que pasa, porque quizás esos jóvenes, jovencitas, hombres, mujeres, digan que no pasa nada, Dios, pero en ese instante tú abres nuestro oído, abres nuestro entendimiento, el discernimiento, el don de ciencia, y nos permites ver qué es aquello que pasa. Queremos sacar a esta generación de esas cárceles en las cuales el enemigo los ha metido. Dios, hoy te pido, por favor, que pongas en nosotros esa convicción de seguir perseverando en ti, de ser fieles a ti, Señor, sin importar si el león se vea gigante, sin importar que el oso se vea feroz, sin importar cuál sea el Goliat, ser fieles a ti, papá. Ser fieles porque te amamos, Dios, y queremos permanecer en ti, permanecer en tu amor, Dios. Cambia nuestro corazón, por favor, y pon en nosotros un corazón cada día más como el tuyo, un corazón que te busque, que te agrade, un corazón que quiera realmente vivir para ti, Dios. Ayúdanos a permanecer en tu amor, Dios. Hoy colocamos este día en tus manos. Declaramos tu presencia, Señor, en medio de nuestras vidas
que tú nos guías, nos instruyes y que incluso nos ayudas en medio de aquello que tanto nos cuesta. Que sea una noche tranquila y en paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén